Bien, estamos de vuelta con más de Primera Página, 7 de la mañana, 31 minutos. Ricardo Molina, constituyente y también diputado de la Asamblea Nacional con nosotros, nuestro segundo invitado de esta mañana. Decíamos que este martes se espera la incorporación del bloque del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional, parte de esos acuerdos establecidos en la Mesa de Diálogo Nacional el lunes pasado. El segundo acuerdo es la renovación del Consejo Nacional Electoral, que está sujeto, por supuesto, al desacato, está sujeto a la incorporación del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional. Y entramos dentro de lo que sería ese tablero en 2020, precisamente la conformación de un nuevo CNE para unas elecciones. Y el debate viene si son parlamentarias o si son presidenciales. Más allá de eso... No, ahí no hay debate. En la Constitución dice, las elecciones que tocan son las parlamentarias. Las elecciones Pero la presidenciales solución son al política, según 2025. algunos sectores, es las elecciones presidenciales. No. En la Constitución eso no está establecido. Eso no está establecido. Igual como no está establecido un fulano consejo de gobierno. O sea, tenemos unas reglas de Pero es juego. una realidad política, entendiendo que Tenemos la una realidad regla de política, juego. así como ustedes reconocen una realidad política el desacato y ceden en el desacato, ¿cómo no entender que otro sector político tiene una realidad política en la que pide unas elecciones presidenciales como solución y ver a qué se llega? No, una cosa es lo que se pida, lo que se aspire y otra lo que se pueda. Si ellos tienen fuerza, si yo fuera oposición en el marco constitucional, ya yo estuviera trabajando para el revocatorio cuando toque. Pero ellos no, ellos son malcriados, o es todo o es nada, y es ya, cuando yo diga. Así no es la democracia, así no es la democracia. O sea, apostamos a que sea en el marco constitucional. ¿Cómo veo yo el proceso? Nos incorporamos. Va a ser una discusión dura, pero tiene que ser una discusión transparente, sincera, para ver cómo logramos que la Asamblea Nacional entre en el hilo constitucional. Pasa por los diputados de Amazonas, que también claro, es una decisión que no está sujeta a la Asamblea Nacional, además. Todo eso tenemos que discutirlo nosotros. Eso va a ser una agenda de trabajo bien interesante. Pero luego, inmediatamente nosotros, de acuerdo a lo que nos comprometimos en la mesa de diálogo, debemos entrar en el proceso de selección de los postulados para las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Se va a llevar el proceso como se debe llevar, con las discusiones, el análisis de los perfiles de las personas que se postulen, etcétera. Una vez que eso se dé, se seleccionarán quiénes son los nuevos rectores y rectoras y entrará el CNE en una nueva etapa. Listos para montar las elecciones de la Asamblea Nacional que corresponde en el año 2020. ¿Y habrá disposición en el Gran Polo Patriótico y en el Partido Socialista Unido de Venezuela a que esto ocurra de esta manera, entendiendo que la Asamblea Nacional en 2/3 partes pertenecen a la oposición venezolana? Y no quiero decir con esto que las 2/3 partes del CNE van a ser de la oposición venezolana, pero sí que al ser 2/3 partes de la Asamblea, la mayor parte de la decisión está en esta bancada y probablemente la decisión de la bancada no sea favorable al PSUV. Fíjate, 2/3 partes cuestionables, porque cuando tú dices una tercera parte es del polo patriótico, ahí estamos nosotros seguros, convencidos, rodilla en tierra respecto a las decisiones y a las orientaciones. En esas 2/3 partes a las que tú te refieres hay un archipiélago, y un archipiélago en el que la mayoría se ha dado cuenta que una minoría que cooptó el poder de la Asamblea Nacional destruyó las posibilidades y el futuro político de ellos. Pero esas minorías tienen el mismo objetivo, claro, que es un cambio de gobierno. Pero no van a querer ponerse de acuerdo con quien los ninguneó. No van a querer ponerse de acuerdo con quien los dejó fuera de una mesa de diálogo. Guaidó no los invitó a ellos a la mesa de diálogo, los dejó por fuera, él se creyó omnipotente y ellos se lo reclamaron y con razón. Bueno, ¿y cómo tú vas a discutir en nombre de nosotros sin autorización? ¿Por qué no nos invitas? ¿Por qué no fuiste transparente? Eso está ahí. La división que hay en la derecha venezolana es tremenda. Bueno, y ya ahí hemos identificado, afortunadamente, hay una parte de la oposición que quiere la institucionalidad, que respeta la Constitución, que está dispuesta a todo para garantizar la paz. A esa oposición apostamos nosotros y creo yo que dentro de esas 2/3 partes, esa parte de la oposición sensata es mayoría. Pero esa parte representa el 10% dentro de la Asamblea Nacional. Aparentemente. No, digo en curules. Mira, ahí hay, sí, pero es lo que se siente, miren, fíjense bien, son ellos
7 diputados. 112 diputados por ahí. Y los 3 diputados de Amazonas. Pregunten quiénes son los voceros. De esos 112, vamos a suponer que sean 110, por ahí son. De esos 110, ¿quiénes son los conspicuos? ¿Quiénes son los que, a los que les permiten hablar? ¿Quiénes son los que pretenden liderar al pueblo que los apoyó? 4 o 5, no más. Hay 90 y tantos diputados de derecha que quieren que les respeten su derecho. Ellos quieren hablar, quieren fijar posición, quieren dar líneas a sus seguidores y no los han dejado. En esta nueva etapa, nosotros vamos a ver cómo, así como todos los diputados y diputadas del Polo Patriótico tenemos voz, tenemos liderazgo, tenemos capacidad y posibilidad de expresarnos, así esa mayoría de diputados de oposición lo podrán hacer. Y eso también va a pasar en el Gran Polo Patriótico. Y le pongo un ejemplo. Hace unos días estuvo acá Eustoquio Contreras, que formaba parte del Gran Polo Patriótico, que formó parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, y hoy critica la posición que se tiene del Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional y también del partido. Y voy más allá. El Partido Comunista de Venezuela en su momento también ha criticado al Partido Socialista Unido de Venezuela por imponerse al Gran Polo Patriótico. El Partido Patria para Todos también lo ha hecho a través de algunas elecciones, postulando candidatos independientes por no ser escuchados. ¿Es una realidad que va a cambiar también? Fíjate, nosotros tenemos un solo objetivo: construir una patria nueva. Somos diversos y lo reconocemos. Tenemos diferencias y las reconocemos y las trabajamos. Los reclamos, observaciones, críticas del Partido Comunista, por ejemplo, siempre son bienvenidas. Y el presidente Nicolás Maduro, en la mayoría de los casos, ha aceptado esos reclamos y ha aplicado correctivos. Tal vez no de manera estridente, pública, pero lo ha hecho. En el caso de Eustoquio... Pero se les ha permitido conformar el gobierno. Yo lo lamento, yo no, de verdad, con un hombre con una trayectoria como la de Eustoquio que haya terminado así, cada quien es dueño de su vida y cada quien escoge, como decía un poeta, el momento de morir. Pero está bien, yo no voy a hablar mal de alguien a quien respeto y quiero, igual que a todos los compañeros de lucha en toda esta historia de años de la lucha revolucionaria. Bien, hemos hablado de la realidad política del país y mientras esto sucede, mientras hablamos de diálogo, mientras hablamos de negociación, en el medio está la población venezolana que sigue reclamando, más allá del conflicto político, una solución a sus problemas. Y lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. Está con nosotros Ricardo Molina, constituyente y diputado de la Asamblea Nacional. 7:39, una pausa y seguimos con más.